entonces la clase, ¿no? Vamos a terminar este capítulo y ya ver el último capítulo que nos queda, que es lo que es impactos oblicuos, como había indicado, ¿no? Bueno, entonces ya estamos en la semana antepenúltima, no, la penúltima ya. Entonces ya como quien dice, pues hay que terminar el proyecto para que ya lo comiencen a entregar, ¿no? Si hay alguien que ya terminó aquí en la clase, entonces me avisa para ver si hoy día mismo abro el espacio para que ya puedan entregar su informe. Y si no, pues ya sería la próxima semana, que es ya la última, ¿no? Ya, entonces también la siguiente semana tenemos que tomar la lección 4, que es sobre estos dos capítulos. O sea, el capítulo de cinética y el capítulo de energía, trabajo de energía que estamos terminando ahorita, ¿no? Ya, el trabajo autónomo, entonces yo voy a tratar de subirlo hoy día mismo. Si no puedo hoy día, entonces el día de mañana, para que ustedes tengan, tengan tiempo para estudiar y preparar el trabajo autónomo, ¿no? Porque es en base al trabajo autónomo, pues, la lección. Ya el otro trabajo autónomo ya creo que ustedes ya entregaron, el de cinética, ¿no? Entonces solo nos falta el de este capítulo, que es trabajo de energía. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de empezar. Ya, entonces, puede este señor Cuesta, ¿puede usted leer, por favor, el tema? Claro, profe. Un paquete cuadrado del lado A y masa m se mueve hacia abajo por una banda transportadora A con una velocidad constante v1. En el extremo de la banda transportadora, la esquina del paquete choca contra un soporte rígido en B. Suponiendo que el impacto en B es perfectamente plástico, obtenga una expresión para la magnitud mínima de la velocidad v1, para la cual el paquete girará alrededor de B y llegará a la banda transportadora C. Ya, gracias, joven. Ya, entonces, como vemos ahí, pues es un sistema, pues, un diseño mecánico, ¿no? Un diseño mecánico que en base a lo que es impulso, lo que es impacto, pues, continuamente está volteando las cajas que le llegan a través de una banda transportadora para que continúe, pero con otra cara expuesta, ¿no? En las industrias se utilizan más o menos este sistema es cuando se tiene que etiquetar, o sea, para poner, qué sé yo, el sello de la compañía, ¿no? O de la industria que fabricó un producto. Entonces estas se voltean para ponerle una de las caras, ¿no? Entonces, pues son sistemas que permiten, a través, como vemos ahí, pues solo con lo que es la velocidad de impacto, ¿no? Producir este volteo. O sea, no hay una máquina, por ejemplo, con motores que está haciendo el trabajo, sino solamente la energía con que está llegando la caja permite que alcance un nivel máximo, digamos, de volcadura, ¿no? Donde se produzca el volteo automático, digamos, inminente, ¿no? Entonces, y de ahí se voltea hasta la siguiente cara. O sea que la velocidad con que llega la caja, pues, es fundamental para poder darle ese efecto, ¿no? Porque si llega con demasiada velocidad, pues va a salir disparada esa caja, ¿no? Por el efecto del choque. Entonces, en base al sistema, pues este sistema no lo puedo resolver por las leyes de Newton, sino por energía, ¿no? Trabajo, energía y lo que es el concepto de impacto, cantidad de movimiento. Bien, entonces aquí básicamente nos están indicando
con qué velocidad tiene que llegar aquí es la incógnita, ¿no? Pero es fundamental porque esta es la velocidad mínima con la que debe impactar en este codo, que está diseñada especialmente para que la caja golpee y se quede, ¿no? O sea, no salga despedida, sino, como dice, pues perfectamente plástico. Y sabemos que perfectamente plástico es cuando quedan pegados, ¿no? Entonces, lo único efecto que hace es que la caja, como vemos, pues su energía trata de llevarla hacia adelante, pero acá lo está deteniendo. Entonces, eso es lo que permite el volteo, ¿no? Bien, entonces podemos especificar posiciones, como ya vimos. Esto tiene que tener la posición inicial con que llega la caja, como decir, o sea, este es un choque, entonces que es antes, durante y después del choque, ¿no? Para convertirlo en esta sumatoria de cantidades de movimientos e impulsos. Entonces, antes del volteo o antes del choque, pues viene la caja con energía cinética y una cantidad de movimiento en el centro de gravedad, ¿no? Como dice la figura en esta de aquí, ¿no? Cantidad de movimiento del sistema en la posición 1. Solamente viene pues la caja con energía cinética paralela a la banda transportadora con un ángulo de 15 grados, que es lo que se grabó aquí la banda, ¿no? Ya, entonces las dimensiones de la caja también tienen que ver con que se produzca el efecto, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de pronto para una caja mayor, pues yo necesito una velocidad mayor, ¿no? O un ángulo mayor. Bueno, entonces eso tengo que ver, ¿no? Para el diseño, las dimensiones de la caja. Ya, entonces, durante el impacto, pues tenemos la única fuerza impulsiva, es la que produce la reacción normal del codo, ¿no? O sea, la reacción normal trata de detener la caja. Ya, entonces produce este impulso que es B por delta T hacia arriba, ¿no? Que está gradado justamente para que sea justamente en la esquina, ¿no? En una esquina de la caja. Ya, entonces este impulso pues es lo que produce pues la volcadura, que es la situación final 2, ¿no? Entonces aquí está la caja en el momento inminente, o sea, este es el momento inminente, ¿no? O sea, todavía no se ha volteado, ¿no? O sea, aquí estamos hablando que está en la misma posición, pero ya inminentemente se va a mover con esta velocidad, o sea, con esta cantidad de movimiento, masa por V2, y con velocidad angular, o sea, cantidad de movimiento angular, momento de inercia por omega 2, ¿no? O sea, estos son movimientos inminentes, ¿no? Ya, entonces ahí podemos calcular en base al ángulo que el radio que hay entre B y G, pues la mitad de la diagonal de la caja. Entonces este es raíz de 2 sobre 2 veces A, ¿no? Ya, entonces en este caso, pues aquí serían 45 grados, porque es la diagonal de la caja. Entonces acá tenemos en la posición 2 un poquito más explícito cuando se está pues, en movimiento inminente. Ya, entonces el centro de gravedad está a una altura 2, que haciendo este triángulo que se ve aquí de 60 grados, ¿no? 45 más 15, esta sería la hipotenusa, ¿no? Y este lado sería el lado opuesto, y el lado opuesto es H2. Entonces puedo usar la relación seno del ángulo de 60, sería igual a H2 sobre el radio, ¿no? Que es B a G. Ya, entonces despejando H2 sería G a B por seno de 60. Ya, entonces seno de 60, pues ya sabemos cuánto vale, y GB en este caso vale la mitad digamos, de la diagonal de la caja, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. O sea, aquí es raíz de 2, ¿no? Este es por A. Ya, entonces esto nos da 0,707 veces A. Ya, entonces acá, en cambio, este valor por el seno de 60 me da 0,612 por A. Ya, entonces de esta manera, pues la velocidad 2 sería omega 2, que es la velocidad angular inminente, por el radio que sería de G a B, ¿no?
Ya, entonces, como ya calculamos aquí, nos daría 1/2 raíz de 2 por A por omega 2, ¿no? Ya. En cambio, que haciendo la sumatoria de cantidades de movimiento antes, más los impulsos, más la cantidad de movimiento después, ¿no? Alrededor del punto B, o sea, momento alrededor de B. Entonces, para la cantidad de movimiento 1, sería M por B1 por el radio, que es la mitad de A, ¿no? Porque estamos considerando, pues, con respecto al punto B. Entonces, el radio de giro con respecto a B, bueno, al principio, pues, es antihorario el giro, ¿no? Del punto G con respecto a B, ¿no? Es positivo y el radio que está es la mitad del lado A. Más, como estamos tomando con respecto a B, pues el impulso que está justamente en B es 0, ¿no? No hace momentos. En cambio que la cantidad de movimiento final sería I por omega 2 más masa por B2 por el radio, ¿no? Pero en este caso el radio es la mitad de la diagonal, raíz de 2 sobre 2 veces A. Ya, entonces, reduciendo los términos, pues la masa está en todos los términos. La raíz de 2 por raíz de 2 es 2, dividido para 2 es 1. Entonces nos quedaría B1 igual a 4/3 veces A sobre omega 2, ¿no? O sea, ya este valor, pues, lo podemos usar para comparar, qué sé yo, otra posición y tener, digamos, alguna de las incógnitas calculadas, ¿no? B1 igual a 4/3 A por omega 2 y B2 igual a 1/2 raíz de 2 por A por omega 2, ¿no? Ya, entonces podemos tomar la posición 3 que está mostrada, que es cuando la caja ya está en una posición máxima, ¿no? De giro, donde ahí como un movimiento de tiro parabólico, ¿no? Ahí es la altura máxima, digamos, ¿no? De ahí ya vira. O sea, ahí pues instantáneamente se va a detener el movimiento, ¿no? Porque ahí, como dice el problema, pues es un choque perfectamente elástico. Entonces va a tratar pues de mantenerse en reposo, ¿no? O sea, B3 y omega 3 pues deben ser necesariamente 0, porque es como decir el punto máximo, la altura máxima. Entonces, en la altura máxima, la energía cinética es 0, ¿no? O sea, es toda la energía potencial. Ya, entonces, en este caso, pues tendríamos que, o sea, comparando, en este caso, la energía cinética en 2, o sea, el punto 2 con el punto 3, ¿no? Para hallar, en este caso, alguna relación que me permita hallar lo que me piden. Entonces, tengo que en el punto 2 ya calculé la velocidad 2 y estaba, pues, las dos tenían estas dos energías, ¿no? Que era el movimiento inminente en el choque, ¿no? Ahí comenzaba a girar, ¿no? Entonces tendríamos 1/2 masa por B2 al cuadrado más 1/2 I por omega al cuadrado. Y esto nos da, convirtiendo B2 en omega por R, ¿no? 1/2 de la masa por 1/2 raíz de 2 por A por omega 2 todo al cuadrado. Más 1/2 por 1/6 M por A cuadrado, que es el momento de inercia de la caja cuadrada, por omega 2 al cuadrado. Entonces, sumando esto con esto, me da 1/3 de la masa por A cuadrado por omega 2 al cuadrado, ¿no? Ya, en cambio que la energía potencial en el punto 2, pues era masa por gravedad por altura 2, ¿no? Y la energía potencial en el punto 3 es masa por gravedad por altura 3. Ya, entonces poniendo aquí en este conservación de energía entre 2 y 3, ahí vamos a obtener pues 1/3 masa por A cuadrado por omega 2 al cuadrado más masa por gravedad por altura 2 igual a 0, más masa por gravedad por altura 3, ¿no? Ya, de ahí de esta forma, pues omega 2 al cuadrado me sale 3 veces el peso sobre masa por A2 al cuadrado, H3 menos H2, ¿no? Ya, aquí como peso es masa por gravedad, entonces me queda 3 veces la gravedad, se simplifica con la masa de la masa, sobre A cuadrado por la diferencia de altura, H3 menos H2. Ya, entonces, como yo ya tengo calculado H3 vale 0,7 veces A,
y H2 me salió 0,61, veces A, entonces ya tengo la diferencia 0,095 veces A, ¿no? Con esta A se hace A, aquí queda la 1, y pues 3 veces la gravedad sobre A, pues nos queda esto en términos de la raíz cuadrada, ¿no? Omega 2 igual a 0,285 veces la gravedad sobre A. Bien, entonces, como ya tengo omega 2, ya puedo hallar B1, porque B1 estaba en términos de omega 2, ¿no? Entonces B1 me sale 4/3 A por omega 2, y entonces reemplazando omega 2 me queda 4/3 A por raíz de 0,285 veces la gravedad sobre A. Ya, entonces nos queda finalmente que B1 debe ser igual a 0,712 raíz de gravedad por A, que como vemos, pues la velocidad depende de las dimensiones de la caja, ¿no? O sea, no tanto de otra cosa, sino depende de A, ¿no? Del lado A, que es lo que habíamos esperado, ¿no? Si la caja es más grande, pues la velocidad debe ser más grande, y etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno. ¿Perdón? Bueno, en este caso sí, ¿no? No, porque las masas aquí vimos que se anulaban las masas aquí en este término, ¿no? Solo en función de la gravedad, ¿no? O sea, bueno, aquí B1 depende de omega 2, pero omega 2 a su vez solo depende de gravedad y estas dos alturas, ¿no? O sea, no hay el término masa en ningún lado. Ya, bueno, en todo caso, pues, ya yéndose al caso real, pues sí habrá alguna dependencia de la masa, ¿no? Pero ya teóricamente no interviene la masa en esto, ¿no? O sea, si la caja es más pesada, pues puede que no se voltee con esa velocidad que estamos calculando, ¿no? Ya, entonces, pues de esta manera nos permite de alguna manera estimar la energía que necesita para el volteo, ¿no? Ya, ok. Entonces veamos otro tema. Aquí estamos otro tema. Vamos a ver, señor Bailón, ¿puede leer usted el tema? Señor Bailón, ¿puede? Sí, profe. Un imán de 15 gramos se suelta de reposo en la posición que se muestra. Cae a una distancia de 320 milímetros y queda unido en el punto A la barra de acero AB de 200 gramos. Si el impacto es perfectamente plástico, determine la velocidad angular de la barra y la velocidad del imán inmediatamente después del impacto. Ya, gracias, joven. Entonces ahí vemos que es un choque, pues, como es un imán, va a quedar pegado a la barra, ¿no? O sea, es un choque perfectamente plástico. Entonces, pues va a quedar pegado y van los dos a tener la misma cantidad de movimiento final, ¿no? Ya, entonces, asimismo tenemos que considerar el instante antes del choque, el instante en que ya choca y el instante después del choque, ¿no? Ya, entonces, podemos por conservación de la energía o simplemente por caída libre determinar la velocidad antes del choque. Entonces podemos decir que en la posición inicial pues tiene energía potencial, ¿no? La energía cinética es 0. Y en la posición antes del choque, más bien la energía potencial es 0 y la energía cinética es la que estamos buscando, ¿no? Entonces, para la posición 1, la energía potencial sería masa por gravedad por altura. En este caso, 15 gramos serían 0,015 kilogramos, ¿no? Por la gravedad de 981, por la altura de 0,32. Entonces ahí nos va a dar 47 por 10 a la menos 3 joules. La energía cinética 1 es 0 porque está en reposo, tanto el imán como la barra, ¿no? Para la posición 2, en cambio, como ya llega al nivel de referencia, la energía potencial es 0 y
la energía cinética, en cambio, es un medio masa del disco, del imán, ¿no? Por V sub 0 al cuadrado. Entonces, reemplazando, nos queda un medio por 0,015 por VO al cuadrado. De ahí podemos despejar VO. VO nos sale 2,5 metros por segundo. Ya, entonces, finalmente, el momento de inercia es como está la barra rotando en su centro, ¿no? Un doceavo ml cuadrado. Entonces, un doceavo por la masa que es de 200 gramos, 0,2 kilogramos, por 0,6, que es el 600 milímetros, ¿no? 0,6 en metros al cuadrado. Nos da entonces el momento de inercia de 6 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado, de donde la velocidad del punto A pues sería el omega de la barra por L medios. O sea, sería igual a 0. O sea, L vale 0,6, ¿no? 0,3 veces omega. Ya, entonces, podemos hacer el sistema impulso, cantidad de movimiento. Entonces, antes del choque, pues tenemos que solamente el imán tiene energía cinética, ¿no? En este caso, lineal, hacia abajo. Ya, en cambio que la barra tiene 0. Durante el impacto, pues, vamos a tener la reacción del apoyo en C, que es el punto de giro, ¿no? De rotación. Entonces, en este caso, pues, como estamos haciendo luego sumatoria de momento alrededor de C, pues, ahí no va a haber contribución de este impacto, ¿no? Para la fórmula. Entonces, es 0 en la suma, ¿no? Y finalmente, en la posición final, ahí es donde que se está moviendo ya tanto el imán como la barra en conjunto, ¿no? Con la misma velocidad angular y con la misma velocidad lineal. Entonces tendríamos los dos términos, masa del disco por la velocidad del punto A, por L medios, más momento de inercia de la barra por el omega de la barra, ¿no? Porque la barra solamente tiene, en este caso, pues, solamente energía cinética rotacional, ¿no? O sea, cantidad de movimiento rotacional nomás, ¿no? Ya reemplazando los términos, entonces la masa del disco era 0,015. Tendríamos la velocidad inicial 2,5. Tendríamos L medio que vale 0,3. Luego masa del disco 0,015. De la velocidad del punto A era 0,3 por omega. Y en este caso L medio 0,3 metros. Más el momento de inercia de la barra por omega, ¿no? 6 por 10 a la menos 3 por omega. Entonces ahí omega es la única incógnita. Despejando nos queda que omega vale 1,53 radianes por segundo y está en sentido antihorario. Y la velocidad del punto A es la velocidad del disco, del imán, 0,3 por 1,53, ¿no? Aquí están los resultados. La velocidad del imán sale 0,46 metros por segundo hacia abajo. Bien, entonces, ¿alguna pregunta de este tema? Bien, entonces veamos el siguiente. Ya, entonces, tenemos una barra que está cayendo horizontalmente y se golpea en un perfil inclinado, ¿no? Y eso ocasiona pues que la fuerza de impacto lo haga bueno, como que lo repele, ¿no? O sea, lo impulsa hacia el otro, a que gire hacia el lado antihorario y se mueva hacia el sentido contrario al que venía, digamos. Ya veamos entonces, señor Ducci, ¿puede leer usted el ejercicio, por favor? Una barra delgada y uniforme AB de masa M y longitud L cae libremente a velocidad V sub 0 cuando el extremo B golpea una superficie lisa, inclinada en la forma que se indica.
Si el impacto es perfectamente elástico, determina la velocidad angular de la barra y la velocidad de su centro de masa inmediatamente después del impacto. Ya, gracias, Juan. Entonces, como nos dice que el choque es perfectamente elástico, el coeficiente de restitución, pues 1, ¿no? Ya, entonces el momento de inercia de la barra, en cambio, como está, bueno, aquí en estos ejercicios, pues tenemos que considerar que la barra rota en el centro de gravedad porque estamos sumando la contribución de la velocidad también, ¿no? Que en este caso, pues es como el término que le falta para hacer el teorema de Steiner. Ya, por eso que aquí el momento de inercia, a pesar que el giro va a ser con respecto al punto B, ¿no? Lo tomamos como que si tuviera en el centro de gravedad, ¿no? 1/12 ml cuadrado. Ya, la velocidad B pues tiene los dos componentes, la velocidad normal y la velocidad tangencial, ¿no? La velocidad tangencial en el sentido del plano inclinado, o sea, va a tener un ángulo de 45 hacia abajo. Y la velocidad normal, en cambio, es el impulso que da hacia el centro, ¿no? En este caso sería raíz de 2 sobre 2 por B sub 0. ¿No? B sub 0 es la que nos trae aquí, ¿no? Ya, entonces es la componente que da normal al plano, ¿no? Ya, o sea, normal al plano inclinado, perpendicular, ¿no? También estaría a 45 grados, por aquí es 45, acá es 45 y la normal forma también 45. Bien, entonces aquí está dibujado la barra con las dos velocidades, ¿no? Raíz de 2 sobre 2 por BCB sub 0. Y la componente B tangencial que está en dirección del plano, o sea, 45 grados, ¿no? Ya, entonces, en este caso, pues, el omega sería sentido antihorario en el punto B, ¿no? O sea, la barra trata de irse hacia arriba aquí, este punto, ¿no? O sea, aquí como que esto cae, pero acá sube, ¿no? En sentido antihorario. Ya, entonces, luego tenemos por cinemática que la velocidad final, o sea, bueno, la velocidad del extremo sería aquí, ¿no? A ver, bueno, déjenme ver un ratito aquí. La velocidad que le llamamos con esta barra viene a ser la velocidad del punto G. La velocidad del punto G, ¿no? Que es el centro de gravedad final. Después del impacto va a ser igual a la velocidad del punto B después del impacto, que tiene estas dos componentes, más la velocidad de G con respecto a B, que en este caso sería más, porque está en sentido antihorario, ¿no? Más omega por L medios. Ya, entonces aquí están los tres términos que ya hemos definido, reemplazando la velocidad de B, ¿no? Tiene estos dos componentes, más el tercer componente que es la rotación, velocidad de G con respecto a B, ¿no? O sea que estamos haciendo aquí movimiento plano. Movimiento plano, pues, es una traslación con respecto al punto B, más una rotación con respecto a B, ¿no? Una rotación con respecto a B, ¿no? Entonces, pues nos da que esta rotación es hacia abajo, ¿no? Ya, entonces, la masa por la velocidad del centro de gravedad final, o sea, la cantidad de movimiento final, en este caso, pues sería simplemente multiplicar por la masa la expresión anterior. Todos los términos tienen masa por velocidad, ¿no? Pero ahí la expresión sigue siendo la misma. Ya, entonces, ahora por cinética, vamos a ver que la cantidad de movimiento al inicio tiene una cantidad de movimiento lineal al centro de gravedad de masa por velocidad inicial hacia abajo. Aquí está L medios de B. En cambio que en los impulsos, pues el punto de impacto, ¿no? Que es la normal hacia arriba, perpendicular al plano. Ya, entonces tendríamos ahí esto como la integral de B por dt. Y tendríamos la cantidad de movimiento final que tienen los tres términos, ¿no?
Esa era raíz de 2 sobre 2, masa por B sub 0 con ángulo de 45. Tendremos el I por omega en sentido antihorario. Tenemos un medio masa por L por omega, ¿no? Y tenemos la masa por velocidad tangencial, formando 45 con el plano. Perdón, paralelo al plano, ¿no? Que forma 45 con respecto al horizontal. Ya, entonces hacemos sumatoria de momentos más sumatoria de impulsos de 1 a 2 es igual a sumatoria de momentos en el punto final, ¿no? Ya, entonces, en el punto inicial, pues solamente la barra tiene una cantidad de movimiento que es masa por VO por raíz de 2 sobre 2, ¿no? O sea, en este caso, pues, es la cantidad de movimiento inicial, ¿no? La cantidad de movimiento final, entonces está la componente tangencial más la componente que es de la rotacional, ¿no? Un medio de la masa por L por omega. Y el radio es raíz de 2 sobre 2. Ya, entonces tendríamos, en este caso, pues, que BT, la velocidad tangencial, aquí se van las masas, nos quedaría raíz de 2 sobre 2 por B sub 0, ¿no? Y este pasa con signo menos, raíz de 2 sobre 4, L por omega, ¿no? Esta sería la velocidad tangencial. Ya, entonces luego, haciendo sumatoria de momentos con respecto a antihorario positivo, entonces me queda que masa por VO por L medio, que es el instante inicial, más 0 impulsos, es igual a la cantidad de movimiento final, que era la componente normal, más la tangencial, y más el producto, en este caso, rotacional, ¿no? Ya, entonces, aparte de eso, tiene el I por omega. Bueno, entonces era raíz de 2 sobre 2, masa por B sub 0, raíz de 2 sobre 4L, más masa por velocidad tangencial, raíz de 2 sobre 4 por L, más un medio masa por L por omega, por un medio por L, más I por omega, ¿no? Y entonces, luego pues podemos agrupar términos que tengan los omega, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí está entre paréntesis, nos queda masa por raíz de 2 sobre 2 por omega por B sub 0 menos raíz de 2 sobre 4 L por omega, y todo eso por raíz de 2 sobre 4 por L. El otro término nos queda menos un cuarto masa por B sub 0 por L, y el rotacional nos queda un cuarto M por L cuadrado por omega, ¿no? Y finalmente el que es de la barra, un doceavo M por L cuadrado por omega. Y entonces, sumando todos estos términos que tienen con omega, nos queda que masa por VO por L medio debe ser igual a 5/24 M por L cuadrado por omega. Y entonces el omega sale 12 sobre 5 V sub 0 sobre L, ¿no? Ya, entonces aquí despejando, o sea, esto es igual a eso, ¿no? Ya, entonces se va a un L, bueno, eso se simplifica, nos queda que omega vale 2.4 V sub 0 sobre L, antihorario. Ya, con ese valor de omega, pues podemos hallar BT, raíz de 2 sobre 2, B sub 0, menos raíz de 2 sobre 4, 12 quintos por B sub 0. Nos da esto igual a raíz de 2 sobre 10 por B sub 0, ¿no? Ya, entonces reemplazando en la expresión de velocidad final que teníamos al comienzo, entonces la 1 era la componente normal, ¿no? Entonces esta era raíz de 2 sobre 2, veo con un ángulo de 45 hacia arriba. Luego teníamos la componente tangencial, raíz de 2 sobre B sub 0, raíz de 2 B sub 0 sobre 10, con ángulo 45 en el segundo cuadrante, ¿no? Esa nos dio porque era negativa. Esa tangencial era hacia abajo positiva y nos dio entonces era negativa ahí, ¿no? Entonces este ya es corregido. Más el rotacional que nos dio omega vale todo esto. Entonces L medio por 12 por B sub 0 sobre 5L, ¿no?
Entonces, bueno, ahí considerando solamente las que están hacia la izquierda y las que están hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, ¿no? Nos queda que horizontalmente, digamos, la componente es 2/5 por V sub 0 y en el eje Y la componente es 3/5 por V sub 0. De ahí por Pitágoras, entonces sacamos que la magnitud es 0,72 veces V sub 0 y el ángulo es 56.3 grados. Bien, entonces estamos aplicando pues, el mismo concepto de impulso, cantidad de movimiento para hacer este ejercicio, ¿no? Bien, entonces veamos. A ver, señor Vizcaíno, ¿puede leer el ejercicio? Sí, profesor. Un embalaje cuadrado se carga de manera uniforme y cae libremente a velocidad v0 cuando el cable AB se tensa en forma repentina. Si el impacto es perfectamente plástico, determina la velocidad angular del embalaje y la velocidad de su centro de masa inmediatamente después de que se tensa el cable. Ya, gracias, joven. Ya, entonces aquí vemos también, en este caso, pues, la única fuerza que va a hacer impulso es la tensión del cable, ¿no? Es un movimiento restringido porque no se puede mover la caja, como decir, en la dirección de la tensión del cable, ¿no? Porque lo detiene. Pero en cambio sí puede empezar a rotar alrededor del punto donde está amarrado el cable, ¿no? Entonces es un movimiento restringido, porque si no seguiría cayendo, ¿no? Ya, entonces, más o menos como el problema de la caja que se voltea, ¿no? Ya, entonces tendríamos que el momento de inercia, como es una caja, es un secto masa por lado cuadrado, ¿no? A cuadrado. En este caso, tendríamos que B, que es la medida que es desde A hasta el vértice que está aquí, ¿no? O sea, desde el punto A que está en donde está agarrada la cuerda, hasta el vértice de acá, ¿no? O sea, pero de manera horizontal, ¿no? Esto es igual a raíz de 2 sobre 2 por A, ¿no? Pues, aquí el ángulo es 45, entonces acá también da un ángulo de 45, ¿no? Entonces tendríamos 45 y este lado es la hipotenusa que vale A, ¿no? Entonces nos quedaría esto de aquí. Raíz de 2 sobre 2 por A. Es un choque perfectamente plástico, o sea, al final los dos están unidos, el punto A con la caja, ¿no? Entonces la velocidad del punto A es la velocidad de A con ángulo de 45. En este caso, la caja trata de rotar, pues el peso lo manda en dirección antihoraria, ¿no? Con ángulo 45 que es tangente aquí al punto A. Ya, entonces por cinemática tendríamos que la velocidad final del punto G sería igual a la velocidad del punto A más la velocidad de G con respecto a A, ¿no? Ya, entonces puesto sería esto BA con ángulo de 45, que era como una traslación con respecto a A, ¿no? Y la rotación sería el omega por el radio, que en este caso es B, que calculamos anteriormente como raíz de 2 sobre 2 por A. Luego el aumento lineal, simplemente la misma expresión lo multiplicamos por M, lo que daría masa por velocidad del centro de gravedad final es igual a masa por velocidad de A final, raíz de 45, perdón, este ángulo de 45 más masa por velocidad por omega hacia abajo, ¿no? Aplicando cinética, suma de momentos antes del impacto, durante el impacto y suma de impulso, ¿no? Y después del impacto, suma de momentos con respecto al punto D, antihorario positivo. Entonces nos daría que con respecto a D, o sea, D es el punto del vértice, ¿no? Este es de acá abajo. Entonces, como el punto G pasa por D, entonces no crea ningún momento. Esta cantidad de movimiento inicial es 0. Lo mismo el impulso, ¿no? El impulso pasa por A, pero la línea de acción pasa por D. Entonces, también con respecto al sistema de impulso es 0. Y solo nos quedan los términos de la cantidad de movimiento final, ¿no?
que sería I por omega más masa por VA por A medios. Despejando VA nos quedaría 2 veces el momento de inercia por omega por masa por aceleración. Perdón, masa por el lado A. Y entonces nos quedaría 2 por 1/6 masa por el lado A al cuadrado sobre masa por el lado A por omega, ¿no? Igual 1/3 A por omega. Ese sería entonces la velocidad del punto A. Todavía nos falta hallar pues lo que nos piden, ¿no? La velocidad del centro de gravedad y la velocidad angular de rotación. Y entonces como ya tenemos ahí la expresión de VA, ¿no? Podemos reemplazarla y nos quedaría la cantidad de movimiento al inicio, raíz de 2 sobre 2, masa por VO, o sea, el momento antihorario positivo. Es igual a masa por 1/3 A por omega. Eso es lo que nos dio VA, ¿no? Y luego más raíz de 2 sobre 2 veces la masa por raíz de 2 sobre 2 por A, que es B, el lado B, ¿no? Por omega. Y igual, entonces, sumando todo esto, porque está en términos de A y omega, nos queda 5/6 masa por A por omega. Y entonces el omega en este caso es 3 por raíz de 2 sobre 5 por B sub 0 por A. Muy bien, entonces, esto nos queda que la velocidad angular es 0,849 B sub 0 por A. Ya, entonces la velocidad del centro de gravedad sería 1/3 A por omega raíz de 45 más B por omega vertical, ¿no? Entonces podemos dividir la expresión en términos del seno y coseno. Entonces nos daría, pues, en este caso, 1/5 B sub 0 hacia la derecha, más 4/5 B sub 0 hacia abajo. Y por Pitágoras podemos hallar la velocidad del centro de gravedad como 0,825 B sub 0, con un ángulo de 76 grados en el cuarto cuadrante, ¿no? Ya, entonces como vemos, pues, no es tan difícil esta parte. Ya, entonces este último ejercicio ya para pasar a ver lo que es impacto, que es el último tema que vamos a ver. A ver, señorita Ibarra, ¿puede leer el tema? Señorita Ibarra. El volante de 700 libras de un pequeño malacate tiene un radio de giro de 20 in. Si la energía eléctrica se interrumpe cuando la velocidad angular del volante es de 100 revoluciones por minuto, en el sentido de las manecillas del reloj, determine el tiempo requerido para que el sistema quede en reposo. Ya, gracias, Nene. Ya, entonces este ejercicio ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hemos hecho por los 3 métodos casi, ¿no? O sea, tanto por cinemática como por cinética. Y ahora la vamos a hacer por impulso, cantidad de movimiento. Ya, entonces, así vemos pues que hay ejercicios que se pueden resolver por cualquiera de los 3 métodos, pero hay ejercicios que no. Entonces ahí lo que tiene que hacer el estudiante es más o menos en el libro ver los temas que corresponden a cada parte, ¿no? Para que, por ejemplo, en esto que no se puede aplicar las leyes de Newton y eso, pues ya ustedes identifiquen, ¿no? Ya vean el examen, vaya, aquí no se puede aplicar, no se puede aplicar tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la cantidad de movimiento antes del impacto, que en este caso, pues el impacto es cuando la energía eléctrica se interrumpe, ¿no? Entonces está moviéndose el sistema y pum, se va la energía, entonces el motor deja de funcionar y de ahí pues lo que hay pues es un momento en sentido contrario que trata de frenarlo, ¿no? Hasta que lo frena. Por eso pide el tiempo que
se demora en quedar en reposo. Ya, entonces la velocidad de la caja B, o sea, del peso que está suspendido, con relación al omega del volante es omega por R, ¿no? Donde R es 9 pulgadas, que es el diámetro del tambor, que está como disco A. Y entonces al inicio está rotando en sentido horario, y como en el caso de la caja tendría energía rotacional I por omega 1, pero también habría aquí energía cinética lineal, ¿no? Que es en este caso masa del bloque B por velocidad de B, ¿no? Ya, entonces, tomando momentos con respecto al punto A, sentido horario positivo, en este caso sentido horario positivo, nos quedaría la cantidad de movimiento inicial, estaría conformada por el momento de inercia del volante, por el omega, ¿no? El omega del disco, del volante, más la masa del bloque, por la velocidad del bloque, y por R, que en este caso sería el R del disco A. Ya, entonces acá el impulso es el peso también, ¿no? El peso de B por el tiempo y por R. Ya, en cambio que el impulso del bloque A, o sea, perdón, del timón, ¿no? Pasa por el punto A, por eso no se lo toma en cuenta como momento, ¿no? O sea, el peso del volante, 700 libras por tiempo, pues no genera momento con respecto a, y tampoco las componentes que son de las reacciones del punto A, que es el apoyo, ¿no? Ya, y finalmente sí tendríamos cantidad de movimiento, así mismo, pues, lineal y rotacional, ¿no? Entonces tendríamos momento de inercia por omega 2 y la masa del bloque B por velocidad B, B final por R. Ya, entonces, como está en términos de los pesos, podemos agrupar los pesos, ¿no? Los omegas 1, entonces pues reemplazando la velocidad B1 sería omega 1 por R, nos queda en este caso que el peso de A sobre la gravedad, más el peso de B sobre la gravedad, todo eso por R, ¿no? En este caso, el momento de inercia es masa por radio de giro al cuadrado, ¿no? Entonces el radio de giro da 24 pulgadas. Ya, entonces eso por radio de giro al cuadrado, más masa del bloque B sobre la gravedad por R en este caso es el tambor. Todo al cuadrado por omega 1 menos el peso de B por el tiempo por R. Ya, entonces, del otro lado, en cambio, también está en términos de los pesos, ¿no? Ya, entonces, despejando el tiempo sería, en este caso, pues, los pesos, peso de A por el radio de giro al cuadrado, más peso de B por el radio del tambor al cuadrado, por la diferencia de los omega, ¿no? Omega 1 menos omega 2, sobre el peso del bloque B por el radio por gravedad. Bien, entonces ese sería el tiempo. Como así tenemos los datos, entonces pues simplemente reemplazando los datos vamos a obtener, ¿no? Tiempo igual a 700 por 2 al cuadrado más 240, que el peso B por 0,75 al cuadrado, por omega 2, que vale 0, y omega 1 vale 10,47 convertido en radianes, ¿no? Sobre el peso B, que es 240, por el radio, que es 0,75, y por 32.2. Entonces esto nos da un tiempo de 5.3 segundos. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, entonces vamos a hacer un receso para entrar a ver lo que ya es el capítulo final y mandarles la tarea del trabajo autónomo 6 para que pues lo puedan entregar la siguiente semana, que es la lección.
corresponde al mismo capítulo que estamos viendo, es lo que es impacto. El impacto excéntrico, ¿no? Porque el impacto central, pues, es algo que se ve en física. Entonces, bueno, aquí también vamos a ver algunos de estos problemas, pero más nos vamos a enfocar al excéntrico, ¿no? Bien, entonces, bueno, aquí tenemos un rebote. A ver, lea este señor Paladines el ejercicio. Buenos días, profe. Buenos días. Sí. Una bola de 75 gramos es proyectada desde una altura de 1.6 metros con una velocidad horizontal de 2 metros por segundo y rebota en una placa lisa soportada por resorte. Sabiendo que la altura del rebote es 0.6 metros, determine, literal A, la velocidad de la placa inmediatamente después del impacto y literal B, la energía perdida debido al impacto. Ya, gracias. Ya, entonces en este caso, pues, uno de los cuerpos que impacta, pues, está sostenido con resortes, ¿no? En este caso los resortes, pues, no están haciendo nada más que sostener, digamos, el peso de los 400 gramos, ¿no? Entonces, pues, está impedido de moverse, digamos. O sea, sí se va a mover hacia abajo, pero no se puede mover más allá de cierta distancia, ¿no? Ahí por lo que está solo sosteniendo. Entonces la bola, en cambio, sí está libre de moverse. Ya, entonces podemos calcular la velocidad antes del impacto como hicimos en el problema anterior, ¿no? Que caía el disco, que era un imán. Entonces podemos hacer el cálculo de la energía, digamos, por conservación de la energía, o también podemos hacerlo por caída libre, ¿no? Para determinar la velocidad con que llega la bola antes del impacto. Ya, entonces antes del impacto, entonces tendría la misma velocidad en X, que es 2 metros por segundo, porque en X no cambia la velocidad, ¿no? En cambio en Y sería raíz de 2 veces gravedad por la altura, que es 1,6 metros, nos da raíz de cuadrada de esto, 5.603 metros por segundo, ¿no? Y después el impacto, en cambio, ya nos dice que rebota hasta 0,6 metros. Entonces aquí ya la placa ya tiene cierta velocidad, ¿no? Porque aquí en el instante inicial, pues no hay velocidad de la placa, es 0. Pero acá sí hay velocidad de la placa en dirección en Y. Entonces la velocidad final de la bola sería raíz de 2 veces la gravedad por 0,6 metros, nos da 3,4 metros por segundo, ¿no? Y entonces, por conservación del momento en sentido Y hacia abajo, ¿no? Positivo, entonces tendríamos al instante inicial la masa de la bola por la velocidad con que impacta, más 0, ¿no? Más 0 porque la placa no se mueve, es igual a la velocidad de la bola, pero negativa porque ahora ya se mueve hacia arriba, ¿no? La velocidad de la bola negativa por masa de la bola, más masa de la placa por la velocidad de la placa, que está hacia abajo y es positivo. Entonces de aquí podemos hallar la velocidad de la placa reemplazando los datos que tenemos. Entonces nos da que la velocidad de la placa es 1.69 metros por segundo hacia abajo. Entonces esta sería la alternativa A que está contestada, ¿no? Entonces ahora nos piden la energía perdida durante el impacto. Entonces la energía inicial que tiene, pues, sería la energía cinética más la energía potencial, ¿no? La energía cinética, pues, sería un medio masa por velocidad al cuadrado, que en este caso solamente la velocidad en X, porque la velocidad en Y es 0, más masa por gravedad por altura, ¿no? Entonces, en este caso, solamente la bola tiene energía cinética,
Y la energía final, pues, sería tanto la velocidad en X como velocidad en Y, ¿no? En este caso, pues, la placa, bueno, la energía cinética final sería un medio masa por velocidad en X al cuadrado, más la masa por gravedad por la altura, que en este caso es 0,6, y más un medio de la placa 0,4 por la velocidad de la placa final, que es 1,69, ¿no? Al cuadrado. Ya, entonces tendríamos que la energía perdida, pues es la diferencia entre estas dos energías, ¿no? Ya, entonces 1.3 menos 1.1 nos da 0,1619, es lo que se ha perdido de energía, ¿no? Bien, entonces veamos este otro ejercicio. Señorita Puerta, ¿puede leer el ejercicio? Ya. Ejemplo, una bala de 1 onza tiene una velocidad de 1400 pies sobre segundo. Cuando impacta y queda incrustada en un bloque de madera de 5 libras, el bloque puede moverse verticalmente sin fricción. Determine la velocidad de la bala y bloque inmediatamente después del impacto. B. Las componentes de impulso vertical y horizontal ejercida por el bloque sobre la bala. Ya, muchas gracias. Bien, entonces aquí tenemos otro ejercicio que también está con resortes, pero los resortes como no me están dando datos, ¿no? Entonces no tengo que considerarlo dentro de los cálculos, porque están solo sosteniendo, en este caso, la masa del bloque, ¿no? Y las ruedas que están laterales, verticales, pues solamente, como dice ahí, para que se pueda mover sin fricción, ¿no? Ya, entonces, en este caso, pues es un impacto donde queda la bala incrustada, ¿no? Pero como la masa es bien pequeñita, comparada con la masa del bloque, que es 5 libras, pues una bala dice 1 onza. No, una libra tiene 16 onzas, ¿no? Entonces es despreciable realmente, ¿no? Ya, pero su velocidad es muy grande. Entonces la energía cinética, a pesar de ser una masa muy pequeñita, genera una energía muy grande, ¿no? Ya, entonces tendríamos que la bala tiene un peso de 1 onza, y eso es un 16avo de libra, que representa pues en este caso 0,0, bueno, en este caso aquí está dividido a un 16 dividido por la gravedad, que es 32,2, ¿no? Y eso nos da 0,01941 libras por segundo al cuadrado sobre pie. En cambio que el bloque es 5 libras, entonces su masa es 0,155 libras por segundo cuadrado sobre pie, ¿no? Dividido por la gravedad, que es 32,2. Usando el principio impulso y cantidad de movimiento, entonces tendríamos que, bueno, tenemos el diagrama, ¿no? En el instante inicial solo la bala está llegando con ángulo de 30 grados al bloque, el bloque está en reposo. Luego tenemos pues los impulsos son, en este caso, laterales, que corresponden pues a las ruedas que están puestas aquí, ¿no? Para que no haya fricción, que provocan esta normal, ¿no? Bueno, del otro lado también hay, pero vamos a decir, estamos usando una sola dirección. Y finalmente, pues ya la bala queda incrustada, entonces se mueve con cantidad de movimiento, la suma de las dos masas por la velocidad final, ¿no? Ya, entonces haciendo la sumatoria, nos quedaría masa por velocidad inicial de la bala, masa de la bala por velocidad inicial de la bala por coseno de 30 grados, más 0, y masa más masa del bloque
por la velocidad final, ¿no? Estamos aquí en dirección Y, ¿no? Dirección Y. Ya, entonces nos queda que en dirección Y la velocidad final es masa por V sub 0 coseno de 30 grados sobre la suma de las dos masas y nos da la velocidad de 14,97 pies sobre segundo, la velocidad final del conjunto, ¿no? Ya, este sería pues el tema A. Luego nos pide las componentes de impulso vertical y horizontal. Ya, entonces usamos el principio de impulso y momento para la bala. Ya, entonces tendríamos solo para la bala, ¿no? En este caso no tenemos que considerar el bloque, porque aquí la pregunta dice sobre la bala, ¿no? Entonces, para la bala está llegando con el ángulo 30 grados, con cantidad de movimiento masa sub 0, V sub 0. En el momento de impacto, pues recibe las reacciones tanto en X como en Y, ¿no? Porque el movimiento es oblicuo. Entonces, finalmente tiene la bala una masa por velocidad final, ¿no? Perdón. Entonces, en X, haciendo la sumatoria, nos quedaría menos masa por V sub 0, seno de 30, porque la dirección en X es hacia la izquierda, ¿no? Más la reacción en X por delta T, y acá al final no hay componente en X, entonces igual a 0. Entonces nos queda que Rx por delta T es igual a masa por V sub 0, seno de 30 grados, ¿no? Entonces nos da R por delta T, Rx por delta T, 1.3587 libras por segundo. Ahora en Y, entonces nos queda menos M por V sub 0 coseno de 30 más RY por delta T nos da menos masa por velocidad final, ¿no? En Y. Y entonces nos queda así mismo masa RY por delta T igual a 2.32 libras por segundo. Entonces estos son impulsos, ¿no? Impulso en X 1.35, impulso en Y 2.32, ¿no? Libras por segundo. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio de lo que usó, vamos a decir, el principio para lanzar el robot a Marte, la NASA, ¿no? Este ejercicio está en el libro de Byron Johnston. Entonces, pues lo que hay que acotar aquí es que los datos de gravedad y todo se cumple en la vida real, ¿no? O sea, ese mismo valor encontraron vamos a decir, cuando mandaron el robot, ¿no? Porque ahí el robot lo que hace es tomar los datos de la superficie y todo eso, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que hay que determinar exactamente cuántos rebotes da el sistema para que ya quede en reposo y también para que quede no volteado el equipo, ¿no? Sino que quede de la manera correcta, ¿no? Entonces todo eso se calcula, pues como vemos, y cuando se lanzó esto, pues realmente resultó exitoso, ¿no? Ya, entonces así, pues, se ve que se cumple la teoría y que la aplicación, pues, permite, como en estos casos, los Estados Unidos, explorar planetas que son distantes. Ya. Bueno. A ver, señor. A ver, señor Martínez, lea el tema. Ya. Ejemplo, el robot explorador Marte usó grandes airbags para amortiguar su impacto con la superficie del planeta durante el aterrizaje. Asumiendo que la velocidad de impacto fue de 18 metros sobre segundo a un ángulo de 45 grados, con respecto al horizontal, el coeficiente de restitución de 0.85 y despreciando la fricción. Determine la altura del primer rebote, B, la longitud del primer rebote,
La aceleración de la gravedad de Marte igual a 3.73 metros sobre segundo cuadrado sería. Ya, gracias. Sí, Fórmulas aclarado eso. también. Sí, está bien. Ya, entonces, bueno, aquí como vemos, pues está hasta la velocidad con que fue lanzado, todo eso, ¿no? Bueno, no la velocidad de lanzamiento, sino la velocidad con que impacta. Y el ángulo con que impacta, ¿no? Bueno, entonces con estos datos podemos usar el principio de impulso, cantidad de movimiento al inicio, que sería, pues, en este caso, tiene una dirección que forma 45 grados con respecto al horizontal, masa por v sub 0. Y tiene una reacción que es la normal del suelo hacia arriba, ¿no? R por delta T. Y al final tiene una cantidad de movimiento, pues así mismo con algún ángulo, ¿no? O sea, eso le va a dar la componente en X y en Y de la cantidad de movimiento. Ya, entonces, haciendo sumatoria de momentos de cantidades de movimiento antes del impacto, más las fuerzas impulsivas durante el impacto, igual la cantidad de movimiento después del impacto, ¿no? Entonces tendríamos, haciendo componente en X, masa por V sub 0 por coseno de 45 menos 0 porque este está en Y, ¿no? Es igual a masa por velocidad en X final. Entonces la velocidad en X final nos da V sub 0 por coseno de 45. Ya, entonces aquí llegamos a que Vx igual a 12,728 metros por segundo, ¿no? Bien, entonces haciendo la sumatoria en Y, con el coeficiente de restitución 0,85, entonces podemos plantear esta expresión, ¿no? La velocidad relativa de acercamiento es Vy menos 0, ¿no? Porque el suelo no se mueve, ¿no? Entonces solamente la dirección de Y de la componente de la velocidad. Y esto debe ser igual al coeficiente de restitución por la velocidad relativa de alejamiento, que asimismo es la velocidad del suelo final es 0, menos la velocidad final, que en este caso es VO por seno de 45, ¿no? Bien, entonces nos queda que Vy es igual a 0,85 por 18 por seno de 45 grados. Y eso nos da 10,819 metros por segundo hacia arriba. Ya, entonces, luego tenemos que por caída libre, ¿no? La altura Y va a ser igual a velocidad inicial en Y por tiempo menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. La velocidad final en Y igual a la velocidad en Y inicial menos gravedad por tiempo. Espacio igual a Vx por tiempo, ¿no? Entonces, para calcular pues la altura del primer rebote, como Vy vale 0, para hallar la altura máxima, ¿no? Entonces nos quedaría que 0 igual a Vy inicial, y esto igual a gravedad por tiempo. Ya, entonces, en este caso, pues, el tiempo sería Vy inicial sobre gravedad, ¿no? Entonces, nos quedaría aquí 10,819 dividido para 3,73, que es la gravedad de Marte, ¿no? Nos da 2,9 segundos. Ya, entonces, con esto podemos hallar con la fórmula de caída la distancia Y, digamos. Y sería igual a 10,819 por 2,9 menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ya, entonces ya nos sale 15,69 la altura del primer rebote, ¿no? 15,69 metros. Ya, en cambio que la longitud del primer rebote, pues con el tiempo reemplazamos en esta ecuación que ya calculamos, Vx igual a, X igual a Vx por tiempo, ¿no? Entonces, tiempo 5,8 segundos, por lo que X vale 12,72 por el tiempo total. O sea, este tiempo que calculamos anteriormente es solamente el tiempo de subida, ¿no? Como el cuerpo sube y cae, entonces este es el tiempo total, que como vemos es el doble de este valor, ¿no? Entonces esta X pues es
la distancia entre que el cuerpo sube y cae, ¿no? Entonces, esta es velocidad en X, 12,728 por el tiempo total de vuelo, 5.8, nos da que el alcance es 73,8 metros. Bien, entonces, con estos valores, como vemos, pues, se puede seguir calculando, ¿no? Para el segundo rebote, para el tercer rebote, y así hasta llegar, pues, que Y es casi cero. Se puede determinar el alcance, el número de rebotes y el tiempo que demora desde el primer rebote hasta el último, ¿no? Se puede calcular, digamos. Bueno, aquí tenemos entonces el caso de un cinturón de seguridad, ¿no? A ver, veamos. José Cuesta, ¿puede leer, por favor? Un automóvil viaja a 45 millas sobre hora y frena bruscamente a 110 milisegundos. Metros o milisegundos. Milisegundos. Ya. Y frena bruscamente en 110 milisegundos. Determine la fuerza impulsiva ejercida sobre un hombre de 200 libras por el cinturón de seguridad. B. La fuerza máxima ejercida sobre el cinturón de acuerdo al diagrama indicado. Ya, gracias, Juan. Ya, entonces, en este ejercicio, pues, lo importante, jóvenes, es que aquí en el Ecuador se pierden muchas vidas durante un impacto, ¿no? O sea, aquí pues hay que ser consciente con este ejercicio de la fuerza que se maneja durante el choque, ¿no? Que es lo que por el golpe pues hay personas que quedan mal de la columna, bueno, se golpean fuertemente y algunos mueren, ¿no? Pero también el sistema de aire, airbag, pues al principio parecía que era exitoso, ¿no? Pero después resultó que se murieron muchas personas asfixiadas, ¿no? Porque lo que pasa es que en un golpe de eso algunos quedan soñados, porque se golpean en la nuca, ¿no? Entonces, pues, eso hay que ser consciente, ¿no? O sea, bueno, cuando era presencial el asunto en la SPOL, pues yo cumplía con esto. Ahí hay señales que dice máxima velocidad 40 kilómetros por hora, ¿no? En toda la SPOL, porque es un campo universitario, ¿no? Entonces hay muchos estudiantes que pasan por la calle, pues es justamente pues una zona donde uno puede caminar tranquilamente, ¿no? Y más bien los vehículos tienen que permitirle el paso a las personas que van caminando, ¿no? Pero yo desde que digamos tengo uso de razón, pues casi nadie respeta ese límite, ¿no? Todo el mundo trata de ir rápido. Entonces, pues eso no, bueno, aunque en el SPOL nunca ha pasado algún accidente, ¿no? Pero en cambio, pues en otras partes sí. Y lo peor es que los carros que vienen al Ecuador pues tienen un nivel de seguridad muy, muy reducido. Eso lo dijo el expresidente Correa en una sabatina, que él reclamaba porque las compañías que traen carros traen los más baratos, pero eso es porque tienen chasis que no resisten golpes. Son chasis muy débiles. Entonces el chasis de un carro pues son simplemente dos vigas, dos largueros, digamos, que están en la parte de abajo del carro, ¿no? O sea, dos vigas que recorren de adelante hacia atrás del carro, así, ¿no? Entonces ahí viene, qué sé yo, encima las piezas que van formando el carro, pero ahí abajo tiene dos largueros, así, ¿no? Y el motor pues va apoyado en estas vigas con pernos. Supongo que este sea el motor, ¿no? Entonces aquí para agarrar el motor simplemente hay pernos que están cogidos aquí, ¿no? Y este es lo que todo vehículo trae, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un choque? El choque, pues aquí está el pasajero, como decir, aquí está el timón, ¿no? Aquí está la persona, ¿no? Sentada ahí en su asiento manejando.
Entonces, ¿qué pasa? Que en el impacto, bueno, depende de dónde impacta, ¿no? Pero mayormente, pues, el choque frontal, vamos a suponer, y lo que hace que estas latas, estos de aquí, pues, son muy débiles y hace que el impacto sea directamente en el motor, ¿no? Entonces el motor se desprende y se viene para atrás así, ¿no? Entonces lo que hace que el conductor, muchos conductores mueren aprisionados, ¿no? Porque no tiene espacio, como decir, entre el timón que queda aquí en el pecho y el asiento que no se mueve, ¿no? Entonces ahí queda el carro así, ¿no? Que queda una bola. Entonces pues este señor se muere, ¿no? Pero es por el sistema de seguridad de los vehículos, que es muy débil para estas fuerzas de impacto que son muy grandes, como vamos a calcular, ¿no? Entonces eso debemos ser conscientes los ecuatorianos, ¿no? Que como decía este señor Correa, pues él iba a exigir que los carros que ven en el Ecuador tengan un nivel de seguridad de 7, cuando que lo que él había investigado, que casi todo el mundo trae carros de seguridad 2 y seguridad 3. Entonces decía, pues, por lo que se muere mucha gente, porque las latas son muy débiles, los chasis son muy débiles, y no hay carro que aguante un impacto, ¿no? Por más que se vea un carro grandote, pues, las latas son bien finitas las latas, ¿no? Son solo como adornos, ¿no? Entonces estos carros modernos son como cascarones de huevo, que no aguantan un impacto fuerte, enseguida se rompen, ¿no? Entonces, pues, el objetivo de este ejercicio es como para estar consciente de esto, porque muchos de ustedes manejan, ¿no? Y cuando uno maneja, pues a veces no toma en cuenta eso, sino que quiere ir lo más rápido posible, ¿no? Pero cualquier cosita puede hacer que hasta pierda la vida la persona, ¿no? Puede ser que manejar despacio, como recomiendan, a pesar que me demoro más, pero voy más seguro, ¿no? Pero el problema es este, ¿no? Aquí más muere gente por choque que por el COVID, vamos a decir así, ¿no? Todos los años ven harta gente que ha muerto por accidente de tránsito, ¿no? El año pasado yo conté como 5 familias enteritas que murieron en accidentes de tránsito. 5 familias, ¿no? En un accidente cerca de la península murió toda una familia, que incluso iba hasta el enamorado de la hija mayor de la familia. Entonces todos se murieron, ¿no? Ahí por Naranjal también, toda una familia, apellido Quesada, ¿no? Falleció, toda la familia, ¿no? Y habían sido residentes de Estados Unidos que venían solo a visitar, ¿no? Pero ahí está, sí, estos accidentes pasan y se llevan mucha gente, ¿no? Pero más es por la calidad en lo que tiene que ver tema de seguridad en los vehículos. ¿Ya? Entonces, eso sí, pues, bueno, se fue Correa y nunca hicieron nada, pero yo creo que este gobierno sí habría que alertarlo de eso, ¿no? Que los que traen carros, pues traen los más baratos, porque es lo que más compra la gente, ¿no? Pero no están preocupándose mucho en el nivel de seguridad del carro, ¿no? Para un choque, ¿cuánto me ayuda a proteger mi vida? ¿No? Eso no están preocupados, sino más en lo que puede acelerar el carro, la potencia que tiene el carro, cuánta carga. Entonces la mayoría de gente solo en eso se fija, ¿no? Porque lo que es seguridad, no, nadie lo toma en cuenta, ¿no? Ya, entonces, este problema pues a mí me gustó por lo que yo me accidenté también en mi carro, un 4x4, un Terracán, prácticamente casi me muero. Yo caí en una cuneta. Entonces, gracias a Dios, la lata donde está la cabeza, ahí que se ven las figuras, ¿no? Esa se hundió en mi carro. Entonces, antes que solamente fue una cuneta pequeña, o sea, me caí en una zanja, pero la zanja estaba a 3 metros de la carretera, ¿no? Entonces se me viró el carro y caí en la zanja. Y el techo se hundió, pero no me afectó, no, salí ileso, ¿no? Pero sí digo, si me hubiera muerto, o sea, si hubiera sido
un abismo que hay mismo en la vía Bulleturo-Cuenca, ¿no? Esa vía es muy peligrosa, ¿no? Pues, mucha gente, muchos accidentes. Ahí yo me había quedado dormido, entonces, cuando acuerdo, estaba yo en el precipicio prácticamente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, estoy todavía aquí contando esto, ¿no? Pero sí me preocupé ahí cuando escuché a este señor Correa que decía esto, ¿no? Que los carros no aguantan estos impactos. Por eso es que muere mucha gente, ¿no? Bien, entonces aquí nos dice que un automóvil viaja a 45 millas por hora. Aquí lo interesante es ver que el tiempo de impacto es muy pequeño, ¿no? 110 milisegundos. 110 milisegundos, o sea, ni siquiera un segundo. O sea, ¿cuánto dura un segundo? Contar de 1 a 2, o sea, 1, 2, eso es un segundo. Entonces, 110 milisegundos, pues casi nada. Pero en cambio la fuerza que experimenta es muy grande, ¿no? La fuerza que hay que ver, ¿no? La fuerza durante ese pequeño tiempo es muy grande. O sea, es como que le cayera a uno unas 10 toneladas encima en un frenado, ¿no? Entonces no hay cuerpo que resista, ¿no? Ya, entonces lo que podemos aquí pues hacer un diagrama del pasajero donde tienen pues una cantidad de movimiento hacia adelante, ¿no? Masa por velocidad 1. Ya, entonces cuando frena, el carro se detiene, pero la persona trata de seguir una trayectoria, ¿no? Por eso es que la cantidad de movimiento durante el frenado en el pasajero es hacia adelante, ¿no? Es como cuando va uno en un carro y acelera, pues el cuerpo se va hacia atrás en el asiento, pero en cambio cuando frena, uno se va hacia el timón, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Entonces aquí el cuerpo tiende a ir hacia el timón. Por eso que cuando el motor se viene para atrás, pues el pasajero queda aprisionado, ¿no? O sea, bueno, yo propuse un tema de materia integradora, justamente hacer un sistema de seguridad para que el asiento en un impacto fuerte tienda a ir hacia atrás, ¿no? O sea, poner sensores de impacto adelante, ¿no? Placas de impacto adelante para sensar la fuerza del impacto y que para una fuerza máxima que uno ponga, el sistema se desplace hacia atrás, ¿no? Se impulsa hacia atrás. Y el asiento de atrás, donde están los pasajeros, también. O sea, yo decía más o menos unos 20 centímetros que se mueve el asiento, podría permitir que de pronto la persona se salve, ¿no? Porque el asiento se correría un poco más atrás. Pero bueno, sí, tuve 2 estudiantes que se interesaron, pero después al uno se le murió el papá, el otro no sé qué le dio y nunca terminaron, ¿no? O sea, ahí se quedó ese tema, pero sí estaba interesante la cosa, ¿no? Porque era esa parte de lo que el vehículo es, pues, poner un sistema extra, ¿no? Que se puede hacer como un columpio, ¿no? Como un columpio, donde una especie de amarra se suelta, como cuando se dispara una escopeta, ¿no? Que va un resorte es el que hace la acción, ¿no? Entonces aquí también es como un disparo que impulse el asiento hacia atrás, ¿no? Bueno, en todo caso, pues, son ideas nomás, ¿no? Ya, entonces, la fuerza de impacto, en cambio, es la fuerza que hace el cinturón de seguridad, ¿no? Que es la gráfica que están mostrando, ¿no? Es F por delta T, la integral. Y después el impacto, pues, es que la persona queda en reposo, masa por V2 igual a 0. Ya, entonces, llevándolo a la formulación, tendríamos que la masa por V1 menos la integral de F por dt igual a masa por V2. En donde el área que está bajo la curva, aquí en la gráfica, ¿no? Que es la integral de F por dt, es igual a una fuerza promedio por delta T. O sea, bueno, el área estamos hablando, ¿no? Esta área de aquí es igual a una área que yo puedo trazar aquí una fuerza promedio, ¿no? O sea, área base por altura, como decir, ¿no? O sea, esta sería la fuerza promedio por la altura es la fuerza promedio y la base es el tiempo, ¿no? Delta T. Entonces, esta área que está aquí
es igual al área del triángulo, ¿no? Entonces ahí yo puedo calcular esta fuerza promedio. Ya, entonces igualo los dos términos porque las áreas son iguales, ¿no? Ya, entonces, de la ecuación de acá, pues podríamos decir que al final es 0 y en vez de poner la integral, podemos poner la fuerza promedio por el dt, ¿no? O sea, en vez de poner una integral, hacemos una multiplicación. De aquí la única incógnita es la fuerza promedio. Entonces esta nos da 200 libras, que es el peso del hombre, por 66, que es la velocidad, ¿no? En pies por segundo, sobre 32,2, que es la gravedad, porque aquí es masa, ¿no? Y el delta T, que es 110 milisegundos, nos da la fuerza promedio 3.727 libras. Entonces imagínense, tremenda fuerza, ¿no? O sea, para lo que hay en el supermercado, pues sabrá que, por ejemplo, 2 libras de papa ya pesan, ¿no? Ahora 3.700 libras, pues eso es un contenedor que uno le cae encima, ¿no? De un momento a otro. Entonces eso nadie puede sobrevivir, ¿no? Muy fuerte la fuerza de impacto. No, o sea, la fuerza de... No, pero el asiento con todo se mueve para atrás. O sea, como decir, el F por DT sigue trabajando, ¿no? Pero aparte de eso, el asiento se mueve para atrás. Sí, o sea, ¿cómo le explico? Vamos a decir aquí. Aquí está el asiento, ¿no? Y la persona sí tiene el mismo F por delta T, ¿no? O sea, la misma fuerza por delta T sigue trabajando ahí, ¿no? Pero aquí lo único que es que el asiento se mueve hacia atrás. O sea, ¿cómo le digo? Si esto se mueve para atrás, ¿no? Vamos a decir con una cierta velocidad, ¿no? Entonces, lo que hace el F por delta T es el cinturón de seguridad, ¿no? Porque el cuerpo trata de ir hacia adelante. Ya, entonces al desplazarse hacia atrás, el asiento sigue siendo la misma F por delta T, porque el pasajero con respecto al asiento tiene esta velocidad que le impulsa hacia adelante, ¿no? Pero acá esto pues se suelta y que el asiento se mueve hacia atrás. O sea, ya no presiona tanto al pasajero, ¿no? El cinturón es el que estaba presionando, pero el asiento no. Porque el asiento lo que hace es desplazarse hacia atrás con cierta velocidad, ¿no? Bueno, realmente esto habría que experimentarlo, ¿no? Pues todo es puro experimento, ¿no? Pues estas compañías que hacen estas pruebas, ellos ponen en sus talleres, pues, equipos especiales para ver, incluso con cámaras, ¿no? Cómo son los impactos. Ponen robots, bueno, no robots, sino muñecos, ¿no? Muñecos que simulan pasajeros, entonces ven ahí la nuca del pasajero, cómo se desnuca, todo eso, ¿no? Entonces, pues, todo es experimentación, ¿no? O sea, bueno, aquí en el Ecuador no sé si haya algún sitio donde se hagan este tipo de pruebas, ¿no? O sea, por lo menos yo no sé porque aquí no hay fábrica de vehículos, ¿no? Todos los vehículos vienen importados, ¿no? Pues entonces, no sé si hay aquí debería haber, ¿no? Debería haber exigencia del gobierno, pues, para justamente salvaguardar la vida de los usuarios, porque somos ecuatorianos que pagamos impuestos, ¿no? Al gobierno no le interesa que se mueran ecuatorianos que pagan impuestos, ni nadie, ni nadie, ¿no? Entonces debería, pues, cualquier gobierno estar interesado en, si es el Estado ecuatoriano, poner aquí un organismo que controle esto, ¿no? O sea, que vienen los vehículos de tal compañía, bueno, hagámosle estas pruebas de impacto, ¿no? A ver si va a aguantar qué sé yo, el asiento, el cinturón, o sea, si me va a proteger o no, ¿no?
Y ahí, pues, yo diría, sí, pues si ya hay ese tipo, se pueden hacer este tipo de ensayos, ¿no? O sea, porque ahí la intención es hacer un dispositivo extra de seguridad. O sea, no es el dispositivo de seguridad, sino algo extra para evitar que que el pasajero quede aprisionado por el timón. Ya, entonces, yo creería que sí ayuda en algo esto, ¿no? Sí ayudaría en algo, que el asiento no esté rígido ahí sostenido, ¿no? Sino tenga la capacidad de desplazarse hacia atrás un poco. Ya, entonces, debido a que los pasajeros que vienen atrás también con la fuerza de impulso tratan de irse hacia adelante, por eso que el asiento de atrás también tiene que desplazarse hacia atrás un poco, ¿no? Porque muchos pasajeros durante un choque, los que vienen atrás, digamos, no los que están adelante, los que vienen atrás se golpean con el asiento delantero, ¿no? Y a veces se desnucan también, se desnucan. Es que es fuerte el golpe, ¿no? Entonces, en un vehículo, pues hay que usar cinturón de seguridad, hay que ir despacio, respetar las velocidades, ¿no? Porque siempre ocurren estos accidentes en el momento menos pensado, ¿no? Uno va tranquilo, pero hay gente imprudente, ¿no? Por ejemplo, a mí me chocó un señor que se pasó la roja en, en la avenida Plaza de Añín y la avenida de las Américas. O sea, yo venía del Espol como a las 8 de la noche y estaba esperando el semáforo que me cambie a verde. Entonces ya cambió a verde, los demás carros pasaron, yo también. Y no sé cómo vino un tipo todo así a alta velocidad y ¡pum! Me golpeó, como decir, la rueda delantera para adelante. Entonces ya me viró el tipo. O sea, me hizo dar una vuelta de 180 grados. Entonces, ahí el tipo se quiso ir y la gente lo cogió. Y ahí, bueno, a mí no me pasó, yo personalmente estaba bien. Entonces sí se podía mover el carro, pero dificultosamente porque me destruyó la parte delantera, ¿no? Ahí fui a arreglar el asunto con el tipo que sí, él decía que yo me había pasado la roja, ¿no? Y los demás decían, señor, si estamos todos ahí, usted se pasó la roja. Pero el tipo, bueno, ahí llegó el vigilante, que sí, que arreglen ustedes, si no me lo llevo preso, bueno, ya. Total, el tipo me dio una cédula, dice, ahorita no tengo plata, y se fue y nunca más lo vi, ¿no? Pero así hay gente, ¿no? Que uno está supuestamente con todo lo que es legal, pues, ¿no? Esperando la roja, digamos la verde y todo, pero nunca falta un imprudente por ahí. Bien, entonces, en todo caso, pues, cualquier intento es bueno en esto, ¿no? Sistemas de seguridad, porque la vida de las personas son valiosas, ¿no? O sea, cualquier persona es un ente valioso para una sociedad, ¿no? Cualquier persona contribuye, ¿no? Cualquiera de ustedes, pues, son personas valiosas. Un país necesita ingenieros jóvenes, ¿no? Que, digamos, uno pueda confiar que el Ecuador va a tener ingenieros que trabajen en el futuro, ¿no? Pero perder una vida sí es algo crítico para un país, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? ¿Cuántos ingenieros habrán fallecido, ¿no? ¿Cuántos profesores, cuántos profesionales, ¿no? Entonces eso es lamentable para cualquier país, ¿no? Que se pierda la gente valiosa, ¿no? O sea, la gente valiosa estoy hablando, ¿no? Porque si hay gente que no debería existir siquiera, ¿no? Que se dedican a la maldad, a matar gente y todo eso. Pues, no deberían existir esas personas, ¿no? Pero esas son las que más quedan vivas, ¿no? Los que se mueren son gente valiosa. Ya, entonces, pues, tratar de proteger la vida de una forma u otra, pues, es lo que debería ser parte también de nuestra contribución, ¿no? Ya, entonces puede ser que en el futuro aquí realmente se implante algún tipo de control para que los vehículos que vengan, que se venden en el Ecuador, cumplan con una norma de seguridad más alta
que de alguna manera pues tienda a que si hay accidente, por lo menos el pasajero sobreviva, ¿no? Bien, entonces una vez que ya encontramos la fuerza promedio, entonces podemos, o sea, esta es la fuerza promedio, ¿no? Entonces la fuerza máxima es el pico que está acá arriba, ¿no? Entonces la fuerza promedio, como dibujé, pues un valor más bajo. Entonces, como ya teníamos esta relación, podemos simplemente relacionar nuevamente, pues, y como este es el área de un triángulo, ¿no? Entonces sería un medio la fuerza máxima por el tiempo, ¿no? O sea, un medio base por altura. Entonces ya una vez que puedo relacionarla con la integral, ¿no? Entonces me quedaría un medio de la base por la altura, que sería la integral, es igual a este valor de acá, ¿no? Base por altura de un rectángulo, ¿no? Entonces de aquí ya calculo la fuerza máxima y sale casi el doble, ¿no? O sea, sale 7.450 libras, o sea, mucho más grande todavía, ¿no? O sea, 7.450 libras que uno le caiga encima, pues prácticamente lo destroza a uno, ¿no? Es como ahorita, por ejemplo, el terremoto de Haití, pues han muerto 1.000 personas, pero es porque las casas se vinieron abajo, ¿no? Entonces el peso de una pared nomás ya lo mata cualquiera, ¿no? Ahora imagínense en un impacto, una fuerza tan grande. Aquí nadie sobrevive, ¿no? Bueno, entonces eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Que un vehículo pues nos ayuda a transportar y todo, pero puede ser un arma mortal, ¿no? Un arma que nos pueda quitar la vida no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos. Por eso hay que manejar con prudencia, despacio. Así pues, si hay un alocado que está pitando por pasar, déjelo pasar nomás, no se amargue la vida, déjelo nomás, que se vaya tranquilo el tipo, ¿no? Pero usted vaya despacio, su vida es la que está en riesgo, ¿no? Entonces no. Ayer, por ejemplo, mire, hoy día en la mañana me escuché, estaban ahí en Durán, en la carretera principal, estaba un bus esperando que cambie a rojo, perdón, a verde para hacer una curva, ¿no? Ahí en Durán. O sea, irse al otro carril. Entonces estaba él así estacionado y vinieron 5 tipos en un vehículo liviano, en un automóvil, se impactaron con la parte trasera, venía borracho el chofer. Se impactaron los 5 y ya se murieron 2, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre, que estos carros no soportan ningún impacto fuerte, ¿no? Entonces, pues, eh, ¿cómo le digo? Pues, ¿no? La vida se pierde de una manera así, tan cruel, ¿no? Que uno no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer nada. Entonces, pues, se fueron dos personas que de pronto son padres de familia, hijos, qué sé yo, pues queda una familia destrozada, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que tenemos que pensar siempre, que es mejor, como dice por ahí un eslogan, ¿no? Es mejor perder un minuto en la vida que la vida en un minuto, ¿no? O sea, es mejor llegar atrasado a algún lugar antes que uno apurado porque ya, qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, siempre tenga eso en la mente, ¿no? Maneje con bastante precaución. O sea, que lo que se hace aquí pueden manejar, como decir, viendo la falla del otro conductor, ¿no? O sea, sí, una precaución. O sea, usted piensa que el otro conductor va a girar de un momento a otro a cualquier lado y usted se puede estrellar contra él, ¿no? Entonces vaya con esa precaución, así, despacito. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, joven. No sé si tenga alguna inquietud, una pregunta. Profe, una Sí, pregunta. Si el carro es deformable, ¿esta fuerza ya cambiaría, no? ¿Aumentaría o disminuiría? carro deformable. Ajá. Bueno, yo realmente no he escuchado de esto, pero sí, un ex rector del ESPOL, que es profesor de la PINCP, ¿no? El ingeniero Ceballos.
Él, sí, yo le comenté de este proyecto, así que estábamos en materia integradora. A él le interesó, dijo, mire, lo que pasa es que en Estados Unidos los criterios de seguridad son altos. Entonces ahí no se puede vender un carro por vender así como se vende en Ecuador, ¿no? Entonces ahí le exigen a los constructores de carros que tengan un nivel de seguridad bien alto para vender un carro. Entonces en algunos vehículos tienen el sistema como dice usted, ¿no? Que el motor se desprende. O sea, cuando la fuerza es muy grande, se desprende el motor y cae al suelo, ¿no? Entonces no le llega a impactar al chofer, ¿no? Así dice. Entonces el motor se destruye, pero es mejor perder un motor que la vida, ¿no? Entonces el chofer pues queda golpeado y todo, pero prácticamente salvó su vida. Así dice, o sea, es mejor perder el carro antes que la vida, ¿no? Entonces, pero eso exige en Estados Unidos. Aquí en el Ecuador que nadie se interesa, bueno, nadie se interesa. Venden carros como decir, pues, cualquier cosa, todo el mundo compra su carro, pero está comprando de pronto, es un pasaporte a la muerte, ¿no? Porque aquí se han matado de niños de 14 años que han cogido los carros a estar paseando por ahí. Se han muerto niños, ¿no? Entonces, pues, no hay seguridad, ¿no? Pues, bueno, eso debería cambiar de alguna forma. Bien, entonces, bueno, gracias por el interés, jóvenes. Nos estamos Profe, viendo. profe, yo había leído, tenía entendido que en la actualidad se fabrican carros con materiales que cumplan las dos condiciones de seguridad, o sea, una que sea